Milenio Televisión presenta. Buenas noches, bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todos los domingos con Juan Musi. Juan, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, y su servidor Manuel Somoza para platicar de temas económico-financieros relevantes en México y en el mundo. Y como siempre empezamos con nuestro país, creo que tuvimos una semana bastante movida, muy interesante, muchas cosas que comentar. A mí me gustaría empezar primero con el dato de inflación que salió en la semana, que fue un dato regular. Fue un dato que esperábamos mejor. Se esperaba que la inflación fuera negativa en el mes de mayo en menos 0.22. Al final resultó que fue negativa nada más en menos 0.16. Y esto hizo que la inflación últimos 12 meses se quedara en niveles de 4.61. Es más baja que la que tuvimos al cierre de abril, pero muy pegadita, o sea que lo que perdió es fuerza la tendencia de baja, ¿no? Y entonces eso, bueno, nos hace pensar que no fue un dato tan bueno. Esto es relevante porque para las tasas de interés que fija Banco de México, uno de los principales elementos que toma en cuenta es, bueno, ¿qué pasa con la inflación? Ahí tiene ya el dato de la inflación. Pero luego Banco de México va a tener que ver que la semana entrante, si no me equivoco, el día 14 de junio se va a llevar a cabo la reunión de la Reserva Federal, donde seguramente los pronósticos dicen que la Reserva Federal va a incrementar en 1/4 de punto la tasa, del 1.75 a 2%. Sí, creo que es el miércoles Reserva Federal, el 13, y el 14 Banco Central Europeo. Bueno, pero finalmente ahí viene, ¿no? Así es. Pero hablando de México, esto va a traer como consecuencia que en la semana del 21... Banco de México va a tener su reunión de política monetaria y por el dato de inflación no tan bueno, más el hecho de que la Reserva Federal haya subido la tasa, si eso es lo que sucede, y además Banxico va a estar forzado a subir la tasa del 7,5 al 7,75. Sí. Esa es mi opinión. No, y lo que te iba a comentar es que Banxico va a tener todavía más información porque todavía va a conocer otra quincena más de inflación para cuando le toque tomar la decisión el día 21. Seguramente. Entonces ya tendrá los elementos que ya mencionaste, más una quincena más. Si vuelve a salir la quincena por arriba de lo esperado, pues yo creo que va a tener que subir. Y otro elemento que es muy importante para Banxico es el nivel de tipo de cambio, ¿no? Entonces, evidentemente, el tipo de cambio le preocupa. Es más, yo creo que una parte de lo que se sintió al disminuir la bajada de la inflación, bueno, pues es que el tipo de cambio ha estado alto en los últimos 2 meses y quizá esto ya se haya empezado a traspasar a los niveles de precios, ¿no? Entonces, un tipo de cambio alto le va a pegar a la inflación irremediablemente. ¿Te acuerdas que hablábamos de un escenario optimista en el que probablemente en la segunda mitad del año empezaríamos a ver a Banco de México ya no subir, sino considerar empezar a bajar? Sí. Desafortunadamente ese escenario optimista tenía como eje o como variables principales pues que se hubiera dado un acuerdo en materia del TLC y evidentemente pues que también las preferencias electorales no estuvieran tan cargadas o tan favoreciendo al candidato de Morena. Entonces yo creo que ese escenario optimista ya empieza a descomponerse, ¿no? De cara al segundo semestre. Seguramente que sí, claro que sí, o sea, no seguramente, se está descomponiendo en función de eso. El segundo elemento, ya que tocas el Telecán, que fue fundamental en la semana, es que quizá lo que más impactó el tipo de cambio, no sé si estés de acuerdo, fue el hecho de que Trump echó para atrás realmente la posibilidad de que pudiéramos firmar un acuerdo rápido. Propuso que en lugar de tener un acuerdo trilateral, como ha funcionado 20 y tantos años, tuviera 2 acuerdos bilaterales, México, Estados Unidos, Canadá. Evidentemente Canadá y México no lo aceptaron y esto incrementó el riesgo, conociendo a este personaje, de que de repente en un berrinche pudiera retirarse de la mesa de negociaciones y cancelara, ¿no?, por sus pistolas el Tratado de Libre Comercio como lo tenemos al día de hoy. Sí. Eso fue lo que más impactó a nuestra moneda. Ahí se
rompió los 20 pesos, se llegó a cotizar casi hasta 20.60, luego ha moderado un poquito, pero bueno, finalmente está cerrando. Pero el viernes volvió a estar en 20.50. 20.50, ¿no? Sí. Entonces, se está juntando todo. La noticia del Telecán no es buena. La presión de las tasas de interés en Estados Unidos no favorece a la cotización del peso. Sí. La cercanía de elecciones, la inflación que no fue tan buena como la esperada. En fin, es una especie de tormenta perfecta. Todas las condiciones para decir, bueno, la perspectiva de corto plazo va a ser cuando menos difícil. Creo que la podemos solventar, la puede librar México, pero tenemos que estar muy conscientes que tenemos hacia adelante meses muy difíciles en materia de finanzas públicas. No sé qué opinas, pero sigue siendo una semana en la que el dólar está más fuerte contra las principales divisas. O sea, vuelve a ser una semana de dólar fuerte, pero lo que sí fue consistente esta semana es que el peso estuvo casi siempre dentro de las más perdedoras, ¿no? ¿Qué tanto trae adentro el peso el tema Telecán? ¿Qué tanto trae el peso el tema elecciones? O sea, el simple hecho de que la Fed vaya a subir tasas fortalece al dólar. Lo que tú dices es totalmente cierto. Hemos sentido una aversión al riesgo que se está traduciendo en que los grandes inversionistas están vendiendo las monedas de los países emergentes en conjunto. Así es. La razón por esa aversión al riesgo es que sienten que una guerra comercial importante a quienes más va a afectar es a los países en desarrollo. Pero ahora, dentro de este movimiento que fortalece al dólar con respecto a los demás, México es la más lastimada, porque además de ese factor tenemos los otros, ¿no? Sí. Tenemos el Telecán y tenemos el proceso de las elecciones. Y yo creo que además, hablando un poco de la respuesta de los países emergentes y concretamente de México ante esta adversidad, por ejemplo, nos han preguntado, ¿no? Creo que fue adecuada la respuesta de México ante la adversidad del Telecán, cómo le contestamos imponiendo también tarifas equivalentes, ¿no? Mucha gente dice, oye, ¿vale la pena ponerte con Sansón a las patadas? Yo creo que con el estilo de negociación que tiene Donald Trump y lo que está buscando, que es ponernos contra las cuerdas, creo que la respuesta del equipo mexicano y del Ildefonso Guajardo fue correcta. Yo desde también, mi apreciación. yo creo que hicieron bien, además fue una respuesta proporcionada, Así no es. fue desproporcionada y simplemente estás mandando el mensaje correcto. Lo mismo hizo Canadá y lo mismo hizo la Unión Europea. No teníamos por qué ceder, ¿no? Ceder o que nos diera miedo. Yo creo que México evidentemente hizo lo correcto. Trudeau muy enojado, mucho más enérgico incluso, sí. ¿no? Hay muchos muy enojados, ¿no? Así Como es. también Macron en Francia. Así es. Y hablando de eso, Estados Unidos, bueno, pues su economía, la verdad, no tenemos queja. La economía norteamericana viene creciendo muy bien, a niveles del 4% en este último mes de mayo. No veíamos una cifra de ese tamaño de los últimos 15 años. O sea, la economía norteamericana tiene un crecimiento muy importante. Lo hemos platicado, no obedece tanto a que Trump haya hecho cosas muy brillantes, sino toda una estrategia que llevó a cabo la Reserva Federal, que hoy está dando sus frutos. Pero bueno, eso es pasado. La realidad es que la economía está creciendo muy bien. Todavía en el mes de mayo se crearon 223,000 empleos. La tasa de desempleo bajó del 3.9 al 3.8%. En fin, de veras hacía mucho que no veíamos cifras tan buenas. Esto ha sido bueno para la economía mexicana. Pues sí, porque nosotros mismos pensábamos que México este año iba a crecer al 2.2. Si no pasa nada, bueno, pues México podría crecer a lo mejor hasta el 2.5%, porque lo que más nos está ayudando a ese crecimiento es que las exportaciones mexicanas van extraordinariamente bien en este 2018. ¿Producto de qué? De que nos está jalando el poder de compra de los norteamericanos. O sea que Estados Unidos, francamente bien. Con esos datos, yo estoy seguro que piensas igual. La Reserva Federal el día 14 pues va a subir tasa de interés. Sí, la va a subir del 1.75 al 2%, y también es muy probable que en septiembre la suba del 2 al 2.25. Hay quienes se aventuran a decir que pudiera haber una adicional para que la llevara hasta el 2.5% en diciembre. Yo lo veo más difícil, porque yo creo que quedan va a dos. tener que ser
va a tener que ser prudente. Comentabas, también hay reunión del Banco Central Europeo y ahí lo que se espera, como Europa está creciendo mejor de lo esperado, al 2.3%, no quiere el Banco Europeo que se vaya a sobrecalentar la economía europea y entonces los estímulos monetarios. Nada más para recordar, Europa, hoy el Banco Central Europeo está emitiendo 30,000 millones de euros mensuales. Hasta diciembre del 2017 emitía 60,000, lo había recortado a la mitad. Ahora puede ser que haga otro recorte adicional y tenemos que esperar que la tasa de interés en Europa, que es cero, la tasa de referencia del Banco Central Europeo es cero, empiece a subir quizá para fin de año o el primer trimestre del 2019. Sí, yo nada más quería decirte que con respecto a lo que comentas de la economía norteamericana, pues evidentemente nos conviene que siga jalando bien. Yo no le concedo absolutamente ningún mérito a Trump, creo que es un mérito 100% inercial, trae un momentum impresionante. Bueno, ayudó que hiciera la reforma fiscal, que es peligrosa porque al final va a tener un costo. Y justo a eso iba, Yo creo que las cosas que ha hecho Trump, sin duda les van a traer y les van a cobrar una factura cara. No son facturas que usualmente se cobran en el corto plazo, pero sí creo que en el mediano plazo, 2, 3 años, podrías ver ahí un tema serio, fiscal. Hay que recordar, hace poco no tenían para pagar la nómina, pasaron por un par de eventos de cierre de oficinas de gobierno y aprueba una reforma para recaudar menos. Todos los estímulos fiscales que concedió están financiados con déficit público y el déficit público, la única manera de fondearlo es incrementando el nivel de su deuda. Así es. Entonces pues, eso sí, tarde o temprano les va a llegar la factura. Tarde o temprano. Y la otra que te iba a decir es que mientras el Tratado de Libre Comercio siga, ¿no?, con el riesgo que ya apuntabas de que en cualquier momento este cuate te lo tumba, pues evidentemente que siga creciendo la economía norteamericana como va, porque el ritmo de nuestras exportaciones cada mes con respecto al mes anterior, quizás en coches no y demás, pero sigue siendo consistente y rompiendo récords, ¿no?, en el sector automotriz y en muchos sectores en donde nos beneficiamos. Entonces, yo creo que el crecimiento norteamericano y el hecho que la economía norteamericana vaya también, incluso en la segunda mitad del año, y un poco eso te lo quería rebotar y preguntar, dado el escenario que fuera electoral, deberíamos de tener un razonable, si no se interrumpe el TLC, un razonable buen segundo semestre, sí, yo creo independientemente del resultado electoral. Claro que sí, a lo mejor el crecimiento no llega a 2.5, pero sí se pudiera ubicar en 2.4, 2.35. La verdad que la perspectiva del semestre no se ve mal. En la macroeconomía, este junio sí se ve complicado porque la tormenta se está dando en los próximos 30 días. No, yo creo que nos vienen 30, 40 días dificilones. Así es. Pero ojalá y el presidente electo, sea quien sea, mande mensajes contundentes y tranquilizadores a los mercados financieros, pues, y que hable de finanzas públicas sanas. Vamos a platicar más de ello el domingo entrante, después del debate que se va a llevar a cabo el día 12. Pasado mañana. Y estaremos con ustedes, como siempre, en Milenio Mercados en Perspectiva. Juan, gracias. Muchas gracias, muy buenas noches, pero sobre todo, gracias a ustedes por estar aquí con nosotros, como todos los domingos en Milenio, Mercados en Perspectiva. Muy amables.